Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Durante esta temporada nos deleitaremos con relatos del libro Cuentos de los Bazares, recopilados por Amina Shah, folclorista y autora. Y por supuesto, de las enriquecedoras reflexiones de Chen Tuan Li, las cuales seguramente potenciarán nuestro entendimiento del bello arte de vivir para un buen partir. Érase una vez un pobre mendigo llamado Mustafa, que dormía recostado contra el horno construido en el exterior de la cocina de un hombre rico. Una mañana le despertaron los gritos de un vendedor ofreciendo su mercancía. «¡Gacelas, gacelas! ¡Comprad mis excelentes gacelas!». El mendigo le dijo: «Todos duermen en la casa a estas horas. Hermano, es demasiado temprano para meter tanto ruido». El vendedor de gacelas, que llevaba varias de estas pobres criaturas metidas en una jaula encima de un carro tirado por un burro, respondió: «¿Te gustaría comprar una de estas magníficas gacelas?». «Solo tengo un puñado de monedas de cobre», dijo el mendigo. «Y además, ¿qué iba a hacer yo con una gacela?». Pero descendió del horno para hablar con el vendedor. En ese momento, uno de los animales asomó la cabeza fuera de la jaula y le susurró al mendigo: «Cómprame y no te arrepentirás». Mustafa se quedó tan asombrado que le dijo al vendedor: «Esto es todo lo que tengo, 3 monedas de cobre. ¿Es suficiente para comprar esta gacela que asoma la cabeza fuera de la jaula?». «¡Quédatela y bendito seas!», chilló el hombre y puso en libertad a la gacela. «Te la vendo por lo que me puedas dar. Lo único que hace es comer y comer». Cerró la jaula de nuevo, cogió las 3 monedas de cobre que le ofrecía Mustafa y prosiguió su camino hasta la casa de té más próxima. «Bueno», dijo Mustafa a la gacela, «¿y ahora qué? Te he comprado y ya no me queda nada en absoluto, hasta que vuelva a conseguir algo pidiendo limosna a la puerta de la mezquita a la hora de la oración del mediodía». «No vas a lamentar haberme comprado», respondió la gacela, «porque te haré rico». «¿Cómo vas a conseguir eso?», exclamó Mustafa. «¿Y qué debo hacer ahora?». «No tienes que hacer nada. Simplemente quédate aquí hasta que yo regrese», dijo la gacela y se fue al trote. El mendigo harapiento se rascó la cabeza. Pensó que seguramente no volvería a ver nunca más al pobre animal. ¿Cómo había sido capaz de dejarse engañar hasta el extremo de pagar 3 monedas de cobre por una gacela capaz de hablar? Seguro que el animal estaba hechizado y le traería mala suerte. Así, sumido en sus reflexiones, se volvió a sentar sobre el horno a la espera de que se despertaran los criados del hombre rico. Con suerte, es posible que tiraran a la basura algo de comida que él pudiera aprovechar. Mientras tanto, la gacela no paró de correr hasta que llegó a la casa de un noble príncipe. Haciéndole una reverencia, le dijo: «Oh bondadoso príncipe, soy el esclavo de un importante comerciante noble, cuya caravana acaba de ser atacada y saqueada por los ladrones. ¿Podrías enviarle algo de ropa para ponerse, de forma que no tenga que aparecer desnudo ante ti cuando venga a visitarte?» «Por supuesto, buena gacela», respondió el príncipe hospitalario. «Mis siervos te darán una camisa blanca de lino y una túnica de la más delicada lana, para que se la lleves a tu señor. Cuando se haya recuperado del sobresalto, dile que venga a mi casa, para que pueda mandar asar una oveja en su honor». Dando las gracias al príncipe, la gacela le contestó: «Mi señor me ordenó que te entregara esta esmeralda por la ropa que me pudieras dar, ya que no quiere aceptar tu bondad sin ofrecerte algo a cambio». Acto seguido, depositó una esmeralda perfecta a los pies del príncipe y se fue, pegando saltos, con la ropa sobre su lomo.
El príncipe se mostró encantado con el valioso regalo y decidió que si el hombre aparecía, le ofrecería la mano de su hija, pues parecía un hombre acaudalado. La gacela regresó junto a Mustafá y le dijo: «Mira, te he traído estas ropas que me ha dado un príncipe rico. Deshazte de tus harapos, báñate en el río y ponte estas magníficas prendas». El mendigo le contestó muy sorprendido: «Pero, ¿cómo te las has arreglado para conseguir esto? En mi vida he visto ropajes tan bonitos». «Haz lo que te digo», respondió la gacela, «y también te conseguiré una esposa rica. ¿No fuiste tú quien me devolvió mi libertad, comprándome a un hombre que me había metido en una jaula?». En resumidas cuentas, las prendas de vestir transformaron al mendigo en un hombre que podría pertenecer a la corte real sin avergonzarse. «Ahora sígueme», le instó la gacela, y salió corriendo hacia un edificio en ruinas. «Mira bajo el tercer ladrillo por la izquierda y encontrarás un tesoro». Efectivamente, cuando Mustafá levantó el ladrillo, vio el resplandor que emitían el oro y las piedras preciosas guardadas en una cavidad que había debajo. Pegando saltos de alegría, metió todo lo que pudo en los bolsillos y en el cinto donde solía guardar el dinero. «¡Qué suerte!», exclamó el mendigo. «Ya no me faltará nada mientras viva». «No, si te emparietas con la familia del príncipe», dijo la gacela. «Cómprate un caballo y unas botas, y partiremos sin demora hacia la casa del noble príncipe». Una hora más tarde, Mustafá, montado sobre un hermoso caballo blanco, seguía a la gacela, quien corría a toda velocidad delante de él. No tardaron en llegar a una gran mansión, con muchos balcones, rodeada por un hermoso jardín. «Espera aquí», le indicó la gacela, «hasta que yo venga a buscarte. Y recuerda que ahora eres un próspero comerciante, cuya caravana ha sido atacada y saqueada por unos bandidos». «Lo he entendido», contestó Mustafá. «Debo esperar aquí tu regreso». La gacela volvió a entrar en el patio interior de la casa y, presentándose ante el príncipe, dejó caer a sus pies un rubí de incalculable valor. «Mi amo, el noble Mustafá, te envía sus bendiciones y su amistad, y solicita tu permiso para poder darte lo antes posible las gracias por la ropa que le enviaste tras su reciente desgracia. Entretanto, aquí va un pequeño obsequio como muestra de agradecimiento que te ofrece en señal de respeto». «Bondadosa gacela», exclamó el príncipe, «que tu señor se apresure tanto como pueda, porque estoy impaciente por reunirme con él. Y dile que debería comenzar a sentirse como mi yerno desde este mismo momento». La gacela regresó a donde estaba Mustafá y le puso al corriente de lo que había dicho el príncipe. Al poco tiempo, el otrora mendigo y el venerable príncipe estaban sentados juntos bebiendo té, como si fuesen viejos amigos. Al caer la noche, tras asar la oveja y dar buena cuenta de ella, el príncipe abordó el delicado asunto de su hija. «Hijo mío», dijo, poniendo su mano sobre el hombro de Mustafá, «me alegro de haber retenido a mi hija hasta tu llegada, porque no puedo pensar en un partido más adecuado para ella. Dispondré todo para que los esponsales sean celebrados mañana, y te la entregaré con sus criados y toda su dote». El otrora mendigo se sintió encantado con la noticia y dio las gracias a su buena estrella por darle tanta suerte. Durante la boda, al día siguiente, recibió las felicitaciones de todos los miembros de la familia, cada uno de los cuales iba apilando regalos delante de la feliz pareja. La fiesta nupcial se prolongó durante horas, hasta que finalmente fueron llevados a un dormitorio, engalanado con alfombras excepcionales y decorado con lámparas de latón pulido con incrustaciones de coral. Mientras ellos dormían, la gacela se tumbó en el umbral de la puerta montando guardia.
Los meses pasaron. El príncipe debía salir de viaje, así que les ofreció a su hija y a su yerno la casa principal para que vivieran en ella hasta su regreso. Había fuentes tintineantes en patios con muros recubiertos de azulejos azules, balcones de madera tallada y amplias habitaciones con columnas decoradas con dibujos. Mustafá se fue volviendo cada vez más vanidoso y finalmente se olvidó de cuánto debía a la gacela. Se pasaba todo el día jugando al vagamon con sus amigos. Un día, la gacela se acercó a su ama y le dijo: «Señora, pregúntale a mi amo si me daría un tazón de leche cuajada y miel, preparado con sus propias manos, porque me siento muy mal y temo que voy a morir». Así que la joven fue hasta donde estaba su marido y le dijo: «Que la paz y las bendiciones sean contigo, esposo. Por favor, dale a la gacela un tazón de leche cuajada y miel preparado con tus propias manos, ya que está enferma y teme que puede morir». Y el esposo respondió: «Pero qué tonta eres, no te preocupes por el animal. ¿No la compré por unas pocas monedas de cobre? No le hagas ni caso y deja que continúe con mi partida de vágamo». La joven regresó junto a la gacela, que estaba tendida en el suelo muy debilitada y en los huesos. «No he conseguido que venga tu amo. ¿Quieres que te prepare yo el tazón a ver si mejoras?». La gacela respondió: «No, ama, gracias. Prefiero que lo haga mi amo. Por favor, regresa a su lado y ruégale de mi parte que haga lo que le pido o moriré». Así que retornó de nuevo corriendo y le dijo a Mustafá: «Ven, date prisa. La gacela te ruega que hagas lo que te pide o seguro que se muere, porque ya está tan débil y delgada que no puede levantarse del suelo». Pero de nuevo, su marido no estaba dispuesto a hacer nada y le dijo que regresara junto a la gacela y le diera a ella misma el tazón de leche. Cuando la joven volvió al lugar donde yacía la gacela, vio que sus ojos estaban muy apagados, y cuando le dijo que Mustafá no iba a acudir, dejó caer la cabeza y murió. Esa noche, tumbados en su lujoso dormitorio, el hombre que otrora había sido un mendigo le dijo a su esposa: «¿Qué pasó con la gacela? No volviste a decirme nada». Ella le contestó con mucha tristeza: «Murió, y me siento tan apenada por cómo despreciaste la súplica de la pobre criatura, que he decidido que cuando vuelva mi padre voy a coger mi dote y a regresar junto a mi familia, porque ya no te amo». «¡Qué mujer más tonta!», profirió Mustafá. «Anda, vete a dormir y mañana habrás olvidado todo esto». Y casi no había terminado de pronunciar estas palabras cuando ya estaba roncando. En mitad de la noche tuvo un sueño. Creyó ver de nuevo a la gacela y su mirada era muy triste. «¿Por qué no me llevaste un tazón de leche cuajada y miel cuando te lo pedí? ¿Has olvidado que toda tu buena suerte me la debías a mí? Yo te estaba agradecida porque me devolviste la libertad al comprarme. ¿Por qué no pudiste ser bondadoso conmigo cuando te necesité?». «Le pedí a mi mujer que te llevara un tazón de leche», dijo Mustafá sintiéndose muy avergonzado. «No era lo mismo», se lamentó la gacela y desapareció. Muy asustado, Mustafá se incorporó y se encontró con que era un mendigo de nuevo, vestido con harapos y recostado, a la luz de la luna, contra el horno de la casa de un hombre rico, y siguió siendo mendigo por el resto de sus días. Hermosa la historia y extraordinario sueño el del protagonista de este increíble cuento que nos deja entrever alguna que otra enseñanza a la hora de lograr y alcanzar nuestros objetivos, nuestras metas, esos sueños que anhelamos, y al mismo tiempo de cómo pudiéramos sostenerlos y mantenerlos en el tiempo sin que se abran en ese destino posibilidades para que todo eso desaparezca, se caiga y nos volvamos a encontrar en esa situación de necesidad o en esa situación de desear aquello que hemos perdido o aquello que
volvemos a anhelar. Más allá de lo evidente, veamos qué tipo de aprendizajes podemos interiorizar y de esa manera utilizar para nuestro propio autoconocimiento y para nuestro desarrollo personal. Una manera entrañable de avanzar en nuestro camino espiritual. En ese transcurrir de la historia, en esos acontecimientos que poco a poco vamos visualizando, aparece una situación donde esa gacela susurra a nuestro protagonista y bien pudiéramos entender ese movimiento, más allá de atribuírselo a una fábula, bien pudiéramos aceptar ese tipo de señales, ese tipo de mensajes que la vida nos ofrece para dirigirnos hacia nuestra propia realización personal. A veces no escuchamos esos mensajes, los ponemos en duda porque quizás vengan a través de un animal, de un árbol, de un lugar, y nuestra mente racional genera ruido en esa comunicación y bloquea, por así decirlo, el mensaje que la vida nos quiere entregar. Y en ese sentido, bien pudiéramos aceptar, entender, comprender que la vida tiene un componente mágico que está dormido para todos aquellos que no aceptan la magia o los milagros como parte de esta experiencia humana, pero para aquellos que se abren a esos milagros, que se permiten relacionarse con esa magia, pues la vida nos empieza a susurrar, nos empieza a hablar, nos empieza a mostrar a través de nuestra propia intuición un destino que va a ir abriendo esas aguas por las cuales nos podemos liberar de todos los obstáculos, de todas, digamos, las situaciones problemáticas, y que paso a paso nos van acercando a esa realización, a ese proceso de experimentar esa conexión con la totalidad. Así es que ese destino, más allá de elegirlo a través de nuestra mente lógica, racional, a través de esa toma de decisiones donde evaluamos pues todas las situaciones que podemos imaginar, la vida a veces nos ofrece algo que en esa imaginación no logra aparecer. De ahí que se diga que la realidad supera a la ficción, y eso, de alguna forma, cuando lo aceptamos como parte de nuestra toma de decisiones, podemos dejar una ventana abierta o una puerta abierta a esa magia por donde la vida va a pasar, nos va a iluminar, nos va a tocar y nos va a acercar a esa conexión existencial, profunda, mágica, hermosa, que la vida tiene en su esencia y que cuando nos abrimos logramos experimentar y disfrutar. Es decir, que habrá situaciones, circunstancias de nuestra vida, momentos en los que necesitamos soltar el control, necesitamos confiar en la vida, en el misterio, en ese devenir incierto, para que esa magia o esos milagros tengan un espacio por donde manifestarse. Soltar el control es uno de los aprendizajes que nuestro protagonista realizó a la hora de decidir invertir esas monedas y comprar a esta mágica gacela. Evidentemente, quizá nadie se hubiera imaginado que uno pudiera hablar con una gacela, mucho menos que esta gacela tuviera algún tipo de conocimiento, algún tipo de sabiduría que nos pudiera permitir sacarnos de la situación en la que nos encontramos. Pero lo cierto es que confía posiblemente en algo que no describe el cuento, pero que está ahí como una sensación. Esa intuición en nuestro mundo interno nos dice que más allá de que parezca absurdo, ridículo, más allá de que parezca que estamos perdiendo la cabeza y estemos conectándonos con la locura, quizás hay algo
detrás de todo eso que nuestra mente racional no logra entender, comprender o explicar, y que si nos entregamos a ello, vamos a poder acceder a una parte de la realidad que tiene esa connotación que denominamos mágica o milagrosa, que al fin y al cabo, cuando uno la interioriza como parte de la vida y empieza a normalizar ese tipo de situaciones, se va dando cuenta de que la vida está llena de esos mensajes que nos acercan al encuentro de nosotros mismos y de todo aquello que soñamos y deseamos. Una vez que nuestro protagonista ha aceptado esa magia o ese milagro de hablar con una gacela y ha aceptado el por qué no, a través de esa gacela es por donde pudiera salir de su situación, en ese transcurrir de esas situaciones donde la gacela se marcha y encuentra a este noble y logra, por así decirlo, pues un encuentro donde ese protagonista que estaba en la calle con sus necesidades básicas aún por cubrir. En todo ello podemos identificar un tipo de pensamiento que podemos denominar divergente. Es decir, nuestra mente se ha acostumbrado o ha generado el hábito de reflexionar y de llegar a conclusiones a través de una metodología muy racional, basada en hechos, en datos, y a veces en suposiciones que igual están basadas en ciertos elementos que damos como válidos o que damos como verdades absolutas. Cuando ese pensamiento rompe esas estructuras y se permite, como en una pizarra en blanco, tirar ideas sin juzgarlas de acertadas o de locas o de imposibles de realizar, comienza un proceso de aprendizaje a la hora de utilizar nuestro propio pensamiento. Ese pensamiento divergente nos va a ir sacando de esos estándares, nos va a ir sacando de esos moldes por los que la gran mayoría funcionan e interactúan. Y nos vamos a acercar a ese proceso creativo no solamente en términos artísticos, sino a la hora de vivir nuestra vida, a la hora de superar situaciones, retos, a la hora de encontrar soluciones. Es decir, que esa creatividad, ese ingenio, esa imaginación, la vamos a poner al servicio de todas esas situaciones que en nuestra vida cotidiana experimentamos. Esa mente o ese pensamiento divergente pues ha permitido que el ser humano desarrollara una tecnología no solamente para volar, sino incluso para ir al espacio o meterse en las profundidades de los océanos. Ha desarrollado tecnología para ver a un nivel micro toda esa vida microscópica y de igual manera ha generado tecnología para poder ver ese macrocosmos y deleitarnos con esas imágenes de constelaciones y de estrellas que están por desaparecer, generando, digamos, unos fuegos artificiales que no pudiéramos reproducir en esta dimensión que vivimos, pero que bien podemos disfrutar a través de ese ingenio, a través de esa imaginación, a través del desarrollo, de permitirnos romper esos estándares e imaginar más allá de esos límites que en un principio nos contienen y nos dan seguridad, pero que según vamos avanzando llega un momento en el que nos limitan y nos impiden ese crecimiento o esa evolución que nuestro ser busca, necesita y que de alguna forma pudiéramos decir incluso que hemos venido a experimentar. Así es que ya hemos incorporado la magia o hemos incorporado los milagros como parte de la vida o de la existencia. Hemos aceptado que la vida nos habla y nos da mensajes que bien pudiéramos identificar a través de nuestros sentidos, a través de la intuición. Hemos aceptado tener y desarrollar esa mente o ese pensamiento divergente, esa actitud de ir más allá de esos límites conocidos y de permitirnos cosas que aún, digamos, nos están manifestando o quizás no existen, pero que algo de nosotros en nuestro mundo interno nos dice que bien pudiera ser posible. Pero más allá de entregarnos
a todas estas cosas que bien pudiéramos decir no controlamos al 100% con nuestras manos, hay un aspecto dentro de la historia que a veces no tenemos en cuenta y es una herramienta de fácil acceso, de una sencillez a la hora de manejarla y que genera cambios profundos en ese devenir que experimentamos día a día. Y se trata de la apariencia. Si nos damos cuenta, cuando este mendigo, nuestro protagonista, se acerca a esta familia, a esta casa, a conversar con este noble, lo hace habiendo experimentado una transformación en esa apariencia. Eso genera un impacto visual, una sensación, una impresión en aquellas personas que lo ven, en aquellas personas que recién vienen a conocerlo. Por consiguiente, ellos no tienen la memoria de dónde viene, de quién fue, qué estaba haciendo, cómo era su vida. Lo que tienen es esa impresión, esa sensación que ha causado esa apariencia. Cuando manejamos de forma consciente nuestra apariencia, cuando de forma deliberada, le damos atención a nuestra apariencia y logramos iluminarla, logramos embellecerla, sabiendo que es un reflejo de nuestra belleza interior, pero que de alguna manera la permitimos o dejamos que salga, que se exprese y acompañamos a través de esa experiencia a ese ser que somos. Esa impresión que dejamos en ese colectivo, en esas personas, en esos individuos, también va a ser pudiéramos incluso decir una estrategia a la hora de, generar relaciones, ya sea comerciales, ya sea personales. Lo cierto es que esa apariencia, esa primera impresión, va a marcar como el inicio de una relación, dejando como unas bases, unas semillas que van a ir creciendo, ya sea que crezcan en términos de destrucción porque la sensación fue desagradable y esa primera sensación luego va a costar mucho transformarla si generamos desconfianza, si generamos cierto recelo en esas personas, que esas personas se abran y acepten que formemos parte de su vida, pues va a ser un proceso que va a necesitar de un tiempo y de una constancia, una perseverancia en nuestra forma de actuar. Si somos nobles, sinceros, honestos, pues posiblemente no haya ningún problema en que esas personas se identifiquen que sus miedos, sus temores, esas desconfianzas, eran infundadas, por así decirlo, y que esa apariencia no era, el reflejo de la persona que somos. Por el contrario, si vamos con esa apariencia y generamos una sensación agradable en esas personas, esa confianza pudiera ser que de primeras está ahí, como nos muestra el cuento, donde recién conocidos ya están organizando un matrimonio, una boda y una herencia para que sea él el que dé continuidad a ese linaje. Es decir, que vamos a encontrar puertas abiertas o cerradas en función de cómo nos mostremos a la vida. Si nos mostramos con una cara de desagrado, con una cara de enojo, con una cara de angustia, de ansiedad, pues evidentemente va a generar un malestar, va a generar una sensación incómoda, desagradable en los demás, y a no ser que quieran venir a ayudarnos con esa nobleza de querer apoyar y facilitar una transformación en nosotros, por lo general al día de hoy sabemos que van a darse la vuelta y van a continuar con su camino mirando, como se dice, para otro lado, indiferentes de eso que nos pasa. Pero en cambio, si salimos a la calle con una actitud, con una apariencia que transmite luz, que transmite belleza, que transmite alegría y felicidad, pues vamos a ser atractores de otras personas que van a querer compartir esa felicidad, esa alegría, y de alguna forma nos van a abrir la posibilidad a conocerlos y también, por consiguiente, a construir ese tejido humano que como seres interdependientes necesitamos en toda sociedad. Ahora bien, si esa apariencia no la acompañamos con una actitud, pues también se va a identificar con cierta claridad que es una especie de estrategia que uno utiliza para envolver al otro y llevar al otro a una decisión
cómo puede hacer el marketing, cómo pueden hacer las ventas, cómo sabemos que, bueno, pues determinados colectivos o personas utilizan ese tipo de estrategias para, bueno, pues llevarnos, como se dice, a su terreno y lograr que tomemos decisiones que tienen el interés, digamos, puesto de ese otro lado y no en un interés compartido donde ambos podamos, por así decirlo, salir victoriosos de ese encuentro, de esa negociación, de ese intercambio. Entonces necesitamos también, aparte de esa apariencia, pues incorporar esa actitud, podríamos decir, como proactiva, o esa actitud donde, bueno, vamos a sentirnos dignos de esos regalos que la vida a veces nos trae, como le pasa a nuestro protagonista, y que a veces la vida no nos lo entrega porque hay una parte de nosotros que no se siente digno de recibirlo, no se siente suficiente a la hora de recibir esas caricias que la vida no quiere entregar a través de esos regalos. Es decir, que necesitamos evaluar o necesitamos reflexionar en ese mundo interno si realmente sentimos que merecemos ese trato de la vida. Y evidentemente va a estar dependiendo esos regalos que vamos a recibir a esos regalos que solemos entregar. Y evidentemente no son regalos materiales, son regalos que están vinculados a nuestra actitud, que están vinculados a nuestro humor, que están, digamos, relacionados con nuestro tipo de pensamiento, con nuestras emociones. Es decir, le regalamos a la vida constantemente una presencia, le regalamos a la vida una energía, una vibración, un estar. Cuando ese estar pues proviene de la alegría, de la felicidad, y esa felicidad es auténtica y no depende de un bien material o no depende de que haya una persona en nuestra vida, la vida reconoce ese estar y nos devuelve, por así decirlo, con esos regalos, bueno, pues esa sonrisa que al levantarnos tenemos y con gratitud comenzamos el día. Es decir, que ahí hay una relación sutil, pero que podemos ir observando cómo se puede ir transformando en la medida de que, como dice el refrán o esa sabiduría popular, al mal tiempo, buena cara. Es decir, que independientemente de cuáles sean las situaciones o los contextos, cuando las afrontamos y las abordamos con esa actitud, no solamente vamos a desarrollar ese pensamiento divergente, no solamente vamos a estar preparados a esa magia o ese milagro, porque confiamos en que algo va a ocurrir y por eso seguimos sonriendo, no generamos esos pensamientos catastróficos que nos llevan, bueno, pues a hipotéticos futuros desastrosos. Todo eso, acompañado con esa apariencia de la que estamos hablando, pues hace que la vida aún, vamos a decir, se sienta más atraída por nosotros y nos acoja con más cariño y con más gratitud a la hora de ofrecernos esos regalos que todos merecemos. Y una vez que tenemos esos regalos, una vez que hemos generado esa prosperidad o esa abundancia, pues la historia nos habla o nos deja entrever esa relación de invertir versus consumir. Es decir, esa mentalidad, si queremos entenderla, que se dice de rico y de pobre, cómo vamos a manejar en nuestra vida, en nuestro cotidiano, ese tipo de elementos, ese tipo de situaciones, ese tipo incluso de bienes materiales. Cuando hay esa libertad interna, cuando hay ese amor propio, cuando hay esa actitud, vamos a decir, proactiva, cuando hay esa alegría, cuando en nuestro mundo interno, bueno, se encuentran esa serie de elementos que van a acompañar o van a ser acompañados con esa apariencia y nos damos cuenta de que todo lo que nos rodea es imprescindible para sostener esa alegría o esa felicidad o ese bienestar. No nos aferramos a nada de todo eso y por consiguiente esa actitud de consumo no se presenta o si estuviera empieza a desaparecer. Es decir que aquello que antes consumíamos para sentirnos bien, por el motivo que fuera, de la manera que sea. El caso es que ese consumir recursos, ese consumir energía, objetos, incluso personas, comienza a desaparecer en la medida de que fortalecemos esa relación de amor propio, fortalecemos, bueno, pues
ese sentirnos agradecidos por la vida. Es decir, que comenzamos a retroalimentarnos incluso a nosotros mismos, y todo eso que vamos obteniendo vamos viendo la posibilidad de cómo lo podemos invertir para hacerlo prosperar. De ahí que tengamos luego la posibilidad de compartirlo, tengamos luego la posibilidad de también ser agradecidos por los regalos que hemos recibido a la hora de generar nosotros mismos regalos que, como pasaba en la antigua China, ese tipo de situaciones se hacían de forma oculta, de forma silenciosa, es decir, que no nos caemos en una vanagloria a la hora de ver que tenemos un recurso que al otro le falta o que necesita, y nos sentimos bien de podérselos dar, porque eso nos posiciona en un status quo. Es decir, que esa mentalidad de invertir, o esa mentalidad rica, si se utiliza para generar esa distinción, si se utiliza para generar, pues ese bienestar a la hora de sentirse por sobre un otro, va a dar comienzo, por así decirlo, no solamente a la pérdida de esos bienes materiales, que a veces no ocurre, pero sí va a dar la sensación de que perdemos esa felicidad, de que poco a poco perdemos esa alegría, de que poco a poco todo eso que nos rodea no nos llena y no nos hace sentirnos plenos. Por más ricos o riqueza que tengamos, nuestro mundo interior se siente pobre. Por más abundancia que haya, por más éxito, por más fama, en nuestro mundo interno se siente soledad. Es decir, que si entendemos que necesitamos aprender a manejar ese éxito, que necesitamos aprender a manejar esa abundancia o esa fama con esa humildad, con esa sencillez, nos vamos a dar cuenta de que todo eso no solamente se va a sostener en el mundo externo, que pudiera estar muy bien, pero como resultado, y quizás aquí es lo verdaderamente importante, se va a lograr sostener en nuestro mundo interno. Es decir, que nos vamos a poder liberar de esa relación de apego, de esa relación de dependencia, de todo eso, y aunque esté en nuestra vida, no va a ser el indicador para que nosotros nos encontremos bien, para que nosotros salgamos a la calle con esa sonrisa o con esa actitud de gratitud, para que salgamos a la calle escuchando esos mensajes, viviendo y observando y experimentando esos milagros, esa magia. Es decir, que esa abundancia, esa riqueza, esa fama, esa actitud proactiva, esa mentalidad de rico, pues a la hora de manejarla con esa humildad vamos a lograr, como digo, no solamente sostener todo eso en esa manifestación externa, sino sostenerla en nuestro mundo interno, y eso será lo que nos permita seguir avanzando en esa realización espiritual. Nos damos cuenta que en nuestro personaje eso no ocurrió, y una vez que se despierta de ese hermoso sueño y se vuelve a ver en esa situación en la que estaba, quizás la vida le regaló ese sueño para prepararle a una posible futura situación donde su situación cambiara. O quizás fue una realidad y la historia nos lo cuenta como si hubiera sido un espejismo, para mostrarnos que si nos comportamos como ese personaje, pues todos esos logros que hemos adquirido, que pudiéramos adquirir, pues bien pudieran desaparecer de un día hacia otro. Ahí vendrá esa experiencia del fracaso, ahí vendrá esa experiencia de la pérdida, ahí vendrá esa experiencia que también será un aprendizaje para reflexionar sobre todo esto y no volver, por así decirlo, a cometer los mismos errores o a tropezar con la misma piedra. Si aprendemos a través de esta historia y de otras que ya hemos visto en programas anteriores y que veremos en capítulos próximos, pues nos demos cuenta de que podemos aprender de los errores de un otro, puesto como, pues se dice en todo este mundo, nosotros mismos no podemos cometer todos los errores para poder aprender a través de nuestra propia experiencia. Así que como seres humanos, como colectivo, como entramado social, a la hora de observar cómo se teje la realidad en la vida de otros personajes, bien pudiéramos llegar a este tipo de conclusiones para poder interiorizar ese aprendizaje sin haber pasado por esa experiencia, puesto que ya hubo un otro que pasó por ahí, y a la hora de analizarlo, a la hora de observarlo, a la hora de reflexionarlo, pues estas conclusiones nos dejan
ese aprendizaje que podemos interiorizar, y cuando se presenten esas situaciones en nuestra vida, pues bien podremos evitar estas situaciones que, como le pasó a nuestro protagonista, pues seguramente ninguno de nosotros deseamos ni para nosotros mismos ni para nadie, aunque lamentablemente tenga que haber un otro en ese lugar, dentro de esa dualidad. Y eso hace también que uno pueda sentirse agradecido, puesto que no le tocó a uno estar en el pellejo de ese otro. Y esta reflexión nos deja, pues la oportunidad de poder observar que tenemos la tendencia a buscar mejorar nuestras condiciones, nuestra situación. A la hora de compararnos, nos comparamos con aquellos que más tienen y deseamos pues tener una vida parecida a la de ellos. Se despiertan a veces envidias, se despiertan a veces celos, se despiertan a veces codicia, ese tipo de actitudes, de pensamientos, de emociones. Pero es cierto que nos cuesta más compararnos con los que están, por así decirlo, por debajo, por detrás de nosotros, y no lo hacemos, y tal vez eso hace que no recordemos quizás por dónde hemos pasado nosotros o alguno de nuestros ancestros, o quizás no reconocemos la fortuna que tenemos, o quizás no valoramos todo aquello de lo que disponemos. Entonces esa sensación de gratitud, esa actitud de gratitud no se despierta, y sin darnos cuenta andamos buscando y deseando cosas muy desconectados de la vida, de la realidad, y hay una especie de avaricia, de ambición egoísta o ególatra, donde la vida pues no responde, puesto que ¿cuál sería el sentido de llegar a ese éxito desde ese lugar? Pareciera que nuestro personaje quizás algo de todo eso tenía, y quizás la vida le dio ese regalo para una vez tenerlo y ver cómo salió ese comportamiento, esa actitud que su mujer miraba con desprecio, pues fue el origen de esa caída y de ese retorno a ese punto de partida. Así es que mirar lo que tenemos, agradecer por lo que somos, donde estamos, reconocer que no fue fácil llegar aquí, nuestros padres, nuestros abuelos, todos los ancestros que impulsaron, ¿no?, un viaje que de momento nuestro árbol genealógico pues se encuentra en este lugar donde nosotros nos encontramos, que no todas las personas se han involucrado de la misma manera en todo ese proceso, y que a la hora de generar esas comparaciones o esos deseos, pues quizás hacerlo con los pies sobre la tierra, mirando a nuestro alrededor y al menos comenzando a soñar desde esa gratitud por lo que tenemos, por lo que somos. Y si vienen y llegan esos regalos porque somos dignos de recibirlos, continuaremos sonriendo y agradeciendo aquello que tenemos, sin que cambie, por así decirlo, esa esencia que habita en nuestro interior. Si quieres compartir tu cuento favorito con la comunidad Chen Experience, envíalo a teconchen@gmail.com. Estaremos gustosos de leerte. Y recuerda visitarnos en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad. Otra vida es posible.